concluido con todas las operatorias que tienen que ver con lo que es el circuito de adquisición de bienes de cambio, e incluso hemos llegado a ver lo que es la devolución de compras. Por lo tanto, en la interrelación con el área funcional almacenes, ustedes han tenido la posibilidad de ver lo que es la operación de ingreso al almacén, fruto de una compra al proveedor, y al mismo tiempo la expedición, o sea, la salida de un bien, fruto de la devolución a un proveedor. O sea que tienen visto los dos movimientos básicos en una función de la gestión del almacén. Entonces, ahora vamos a ver normas de control interno vinculadas a esas dos operatorias, o a esas dos áreas funcionales también, lo que es compras y lo que es almacenes. Bien, vamos a ver. Ustedes se deben acordar que cuando nosotros definimos el sistema de control interno, dijimos que había objetivos que tenía que cumplir el sistema de control interno para asegurar a la empresa, a la organización, a la entidad, a la fundación, etcétera, que se puedan cumplir los objetivos que se ha planteado esa institución, esa empresa, esa organización. En este caso en particular, en la función compras, los objetivos del control interno son 3. Primero, tener información confiable, veraz y oportuna para tomar decisiones. Tengan en cuenta que en la función compras, las decisiones son muy importantes. Ustedes toman, cuando están en la gestión de una operatoria de adquisición de bienes, varias decisiones, entre las cuales tienen decidir si se compra o no un producto, decidir a quiénes se le va a comprar ese producto, decidir condiciones de precio, decidir condiciones de pago, luego negociar con el proveedor ante una inconsistencia que tuviesen, renegociar, si es necesario, una condición de pago, una condición de precio, etc. O sea, en el transcurso de todo lo que es la operatoria o el ciclo transaccional de las compras, hay numerosas decisiones a tomar. Por lo tanto, en esta función es muy importante manejar información confiable, que era uno de los objetivos del control interno. El otro objetivo que vamos a buscar con el control interno es que acá las funciones que llevan a cabo cada persona se desarrollen de una manera autónoma e independiente, y que no haya colisión entre la tarea de uno con la tarea del otro. Y eso se lo logra a través de lo que es la separación de funciones. Por lo tanto, otro de los objetivos que vamos a tener en la función compras, desde el punto de vista del control interno, es hacer una adecuada separación de funciones de todo el ciclo transaccional. O sea, desde que surge la necesidad de algo de comprar hasta que se le paga al proveedor y se concluye con toda la transacción. Por lo tanto, vamos a separar a quien autoriza, quien adjudica, quien custodia los bienes, quien registra todas las operaciones, quien hace la recepción, quien hace el control de la factura, quien da la conformidad para el pago. O sea, todo va a estar separado en forma adecuada para que haya independencia y autonomía entre estas funciones y no haya colisión y connivencia. La otra tarea propia del sistema de control interno vinculada a las compras es que exista una política adecuada de las compras. ¿Para qué? Para que esa política sea la que oriente al control interno. Porque yo necesito para que orientar e implementar un correcto control interno, necesitamos que esté definida la política. ¿Y dónde se plasma la política de compras? En un instrumento muy concreto, en dos instrumentos muy concretos, que son la planificación de compras, supongamos la planificación de todo un año, y el presupuesto de compras. Entonces, la política que asuma una empresa respecto a las compras, por ejemplo, la política de este año de una empresa al momento de abastecerse, no va a ser
no fue la misma que la del año pasado, ni tampoco va a ser la misma que del año siguiente, por las circunstancias. Entonces, es como que esa planificación se va adaptando o adecuando a circunstancias y a momentos de la vida de las empresas. Bueno, entonces, si yo tengo una política clara, esa política se traduce en un presupuesto de compras. Por lo tanto, necesitamos que exista un adecuado presupuesto de compras y que no se compre, digamos, en forma anárquica, sino que exista una planificación y una presupuestación. ¿Para qué? Porque el sistema de control interno tiene que ayudar a que se cumpla con esa política, tiene que ayudar a que se cumpla con esa presupuestación. Y lo cuarto, en términos de objetivos de control interno, es que el área de compras suele ser un área muy crítica para los fraudes. En realidad, es un área en donde se producen con cierta frecuencia los fraudes. Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo una serie de medidas para evitarlos o para mitigarlos, o sea, suavizarlos. Entonces, estos son 4 objetivos del control interno de la función compras. Y ahí tienen además otros 4 estándares que tenemos que tener en cuenta o principios en el momento de la gestión del control interno dentro de lo que son las compras. Bien, vamos a ver ahora las principales medidas de control interno que se llevan a cabo en el área funcional compras y que tienen que ver con estas transacciones. La primera de ellas, dijimos, es la separación de funciones. Y dice acá, quien compras no debe ser quien recibe, quien efectúa el control de calidad. O sea, ahora preguntémonos, ¿quién es el que compra? En la transacción que ustedes han conocido, ¿quiénes son los que compran? ¿Los que evalúan el pedido o el listado de artículos a reponer en la sección pedidos de compras? ¿O el que hace la cotización con los proveedores y recibe las cotizaciones de los proveedores? ¿O quien emite la orden de compras? ¿Quién es en realidad el que compra en esta transacción? Cuando decimos quien compra, estamos hablando de quien selecciona al proveedor. Entonces, quien tiene la tarea que nosotros hemos definido como una propuesta que sea concursos de precios, no tiene que ser la misma persona o la misma área o la misma persona que recibe el producto, que hace el control de calidad, que hace el almacenamiento, y ahí ya vamos haciendo una separación de funciones entre lo que es compras y lo que es almacenes, quien autoriza la factura del proveedor. Por esa razón es que en realidad nosotros tenemos un área de órdenes de compra, una sección diferenciada de concursos de precios. Tampoco puede ser la misma persona que interviene en el proceso de compras y al mismo también interviene en el proceso de la instrumentación de pagos. ¿Por qué? Porque se presta a cuando en realidad lo tenemos a todas estas funciones o tareas reunidas en una única persona, se presta a las irregularidades. También se presta a los errores, porque uno se confía en sí misma, esa persona se confía en sí misma. Entonces, cuando tiene a su cargo todas las responsabilidades, es probable que haya una tendencia a cometer más errores. Lo que quiere decir que no hay intención de daño, no hay intención de defraudar, pero sí puede ocurrir un error o una omisión. Entonces, por eso es muy adecuada la separación de funciones. Lo otro que tenemos que hacer es la rotación de personal. Es muy importante rotar al personal, sobre todo en el área de concursos de precios. Y tal vez rotar el personal entre los que controlan pedidos respecto de los que hacen concursos de precios. En empresas donde los compradores están especializados, por ejemplo, acá hay una gran empresa que tiene sucursales en todo el NOA, desde Córdoba hacia el norte en realidad, que trabaja con rubros farmacéuticos, de perfumería, regalería y todo lo demás. Esta empresa tiene especializados sus compradores. Entonces, tiene compradores especializados en productos farmacéuticos, tiene compradores especializados en productos de cosmética y perfumería, tiene especializados lo que le llaman ellos generales, donde podemos tener alcohol, algodón, gasa y demás, y tiene otro grupo especializado en regalería. Pues bien, estos compradores con el tiempo se van especializando
en su tarea, en su función. Y en la especialización tienen muy buenas relaciones y muy buenos vínculos con los fabricantes o con las firmas proveedoras. Entonces, es conveniente de vez en cuando hacer un proceso de rotación entre ellos. De pronto, que los que hacen compras de perfumería y cosmética roten, por ejemplo, con los que hacen compras de artículos de regalería. O de pronto, los que tienen a su cargo las compras de medicamentos, ¿no es cierto?, roten con aquellos que tienen los otros insumos sanatoriales. O sea, hacer un proceso de rotación va a permitir no solamente que los demás conozcan y no sean tan especializados, sino también de alguna manera evitar algún tipo de irregularidad o evitar algún tipo de fraude. Toda la bibliografía que ustedes van a analizar sobre las medidas antifraudes que hay desarrolladas en por distintos autores y en base a la experiencia de distintos países, van a ver que una de las recomendaciones más importantes de medidas antifraude es justamente la rotación del personal. A partir de ahí hay que ver otras cosas propias ya de la operatoria en sí. Por ejemplo, pedidos de compra que excedan los presupuestos siempre deben tener autorizado. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro parámetro es el presupuesto de compras. Entonces, todo lo que exceda el presupuesto de compras tiene que ir con una autorización específica. No puede pasar sin que alguien lo vea 2 y 3 veces. ¿Qué significa esto? Que la autorización puede venir dada porque la compra de ese producto no está en el presupuesto o porque la compra del producto sí está en el presupuesto, pero excede a lo que estaba puesto en el presupuesto. Y eso sí o sí, una medida de control dice que todo lo que exceda al presupuesto, ya sea porque el producto no está contemplado o porque el monto que está contemplado excede a lo que dice el presupuesto, sí o sí tiene que ir por un proceso de autorización. Y este tipo de autorizaciones tienen que estar niveladas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, el jefe del departamento pedidos de compra, de la sección pedido de compra, puede autorizar hasta un X monto. Pero si excede a eso, ya tendría que ir al jefe del departamento compras. Y si excede, debería ir al gerente comercial. Y así sucesivamente. Toda decisión que se tome en el área de compras tiene que estar respaldada y justificada y explicada. Entonces, por un lado, tengo que tener varias cotizaciones para poder elegir el proveedor y por otro lado, cuando yo ya elijo, tengo que justificar la elección. No puede ser que en una planilla comparativa de presupuestos solamente se elija el proveedor y no se diga por qué. Entonces, todo esto tiene que ver con medidas de control interno de las compras. Veamos. En el proceso de compras, que está dibujado en esta flecha, gran flecha, que es todo el proceso que ustedes ya han visto a través de los 6 o 7 cursogramas, van a ver que acá nos plantea que en realidad hay como 4 círculos que en realidad son los de mayor criticidad. La identificación de los proveedores, las cotizaciones con esos proveedores, o si vamos a un proceso de licitación, la negociación y la renegociación. Fíjense que justamente es lo que dijimos antes. Son los momentos donde hay que tomar decisiones. Dentro de todo el proceso de la transacción, compra o abastecimiento, estos puntos donde están los procesos decisorios son los de mayor vigilancia. Son donde nosotros tenemos que poner los mayores controles, donde tenemos que verificar que nuestro sistema de control interno esté definido, diseñado y pueda ser evaluado. Por eso es que decimos, definir y ejecutar un procedimiento para evaluación y aceptación de proveedores. En muchas empresas no queda a criterio del empleado de concurso de precios cómo hacer la evaluación, sino que se le da parámetros y eso normalmente está en los manuales de procedimiento. Se le dice, primero, cuando las empresas que buscan que sus productos, que los productos que adquieren, tengan, la primera condición sea la calidad, ¿no es cierto? Hay empresas que dicen, no importa el precio, prefiero asegurarme la calidad. Entonces hay un parámetro para el empleado de concursos de precios, cómo hacer la evaluación de las cotizaciones. Entonces primero vamos a qué tipo de producto me ofrece el proveedor,
qué calidad me asegura, ¿no es cierto? Qué calidad en el transcurso del tiempo. Cuando yo ya tengo asegurado ese primer nivel, recién voy al segundo nivel, el precio. O puede ser que el segundo nivel sea el plazo en que me pone el producto en el almacén. O sea, el segundo nivel. Entonces, esos parámetros los tiene que tener muy claro la persona o el personal, la gente que va a hacer el proceso de evaluación. Entonces, eso tiene que estar escrito, tiene que estar definido, tiene que estar con mucha claridad y precisión. Identificar un procedimiento que filtre las compras innecesarias. Esto normalmente sucede cuando ya, tenemos lo que llaman las compras urgentes. Muchas veces cuando hay urgencia por algo, puede estar asociado a una compra innecesaria. Entonces, si uno de los objetivos del control interno es que seamos eficientes, nosotros tenemos que de alguna manera ver cuál es el procedimiento para ver si las compras son innecesarias. Entonces, una de las medidas, fíjense que cuando uno hace el artículo a reponer, una de las medidas que toma cuando se elabora el listado de artículos a reponer es cuál es el stock que tenemos en ese momento en los almacenes y si el periodo hasta que llega el producto al almacén es suficiente con las existencias que tenemos actualmente. O sea, si el proceso fabril va a aguantar y se va a sostener con lo que actualmente tengo en los almacenes hasta que me llegue el nuevo pedido. Esas medidas que se utilizan en los listados de artículos a reponer no solamente son para hacer un proceso eficiente de la compra, estas medidas que se ponen, un stock máximo, un stock mínimo, todo lo que ya han visto cuando han visto el área funcional con el profesor Alejandro León, no solamente se las pone en términos de ser eficiente en las compras, sino también para evitar esto que se denomina las compras innecesarias. O sea, normalmente los parámetros estos de control de stock, de tiempo de permanencia de las existencias en los almacenes, la rotación que tienen los bienes en los almacenes, hasta tanto van a los salones de venta o hasta tanto van a los procesos de fabricación, son justamente para evitar las compras innecesarias o para evitar de pronto compras que se denominan urgentes y que no estén debidamente justificadas. Entonces, todo esto ayuda a los procesos de control interno de esta área funcional. En el área de compras aparece un instrumento muy importante dentro de lo que es el control interno y que ya lo mencionamos cuando vimos el ambiente de control. ¿Qué es el código de conducta o código de ética? El código de ética o el código de conducta es un instrumento que lo define la dirección de la compañía y donde se ponen una serie de pautas de comportamiento y de conducta vinculadas a todas las áreas de la empresa y que tienen obligación de llevarlas a cabo desde el gerente general, el socio gerente, hasta el último empleado de una tarea operativa. En general, los códigos de conducta o códigos de ética, cuando son aprobados por un directorio, por los socios gerentes y todo lo demás, inmediatamente se los pone a disposición de los empleados, del personal, de los recursos humanos, para que sean leídos, conocidos y firmados. Incluso hay empresas donde cuando el código de conducta no se cumple, puede ser causal de despido, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado hubo un caso muy que salió en los medios de lo que sería uno de los directivos más importantes de McDonald's a nivel de los Estados Unidos, que por no haber cumplido con una de las pautas del código de conducta de la compañía, tuvo que retirarse, hubo un proceso de despido en realidad. Y es porque había mantenido una relación de tipo sentimental con una de las empleadas de la compañía a un determinado nivel. ¿Por qué pasó a ser una causal en realidad de que esta persona se retire o sea despedida? En realidad porque esa norma o esa pauta de no tener relaciones de carácter sentimental con determinado nivel de empleadas
era una de las pautas que estaba incluida dentro del código de conducta de la compañía. Hoy por hoy muchas empresas lo tienen. Si ustedes entran a las páginas, por ejemplo, de los bancos, qué sé yo, Banco Río, Banco Galicia, HSBC, etcétera, se van a encontrar en las páginas institucionales de las entidades financieras y van a poder leer y bajarlo y ver que se encuentran allí los llamados códigos de conducta o códigos de ética. En realidad, dentro de la función compras, es una de las funciones más reguladas, diríamos así, para en términos del código de conducta, digamos, ¿no? No usar el puesto en beneficio propio, dice una de las pautas más importantes. ¿Qué significa eso? En razón de que la gente que hace las compras es la que tiene en contacto permanente con los proveedores, es muy común usar ese vínculo, digamos que yo tengo, incluso en el sector de órdenes de compra, utilizar ese vínculo que tengo con los proveedores en beneficio propio. Por ejemplo, de pronto tenemos una empresa que me hace todo el servicio de mantenimiento de los aire acondicionados, vamos al ejemplo de la facultad, digamos, me hace todo el servicio de mantenimiento de los aire acondicionados de la facultad, y de pronto alguien que esté en el área de compras, porque es la persona que negocia con el proveedor, le recibe la cotización, dice, bueno, a ver, ¿en qué momento lo vas a hacer? ¿Cuántos nos vas a cobrar? O sea, hay gente de compras de la facultad que en realidad conoce a la gente que hace el servicio. En una de esas lo que puede decir, bueno, che, de paso, que vas a hacer el servicio de mantenimiento de los aire acondicionados de los anfiteatros de la facultad, ¿por qué no me haces el servicio de mantenimiento de los aire acondicionados de mi casa, de mi oficina, de mi pequeña empresa donde yo trabajo? Y el de paso, o sea, yo estoy utilizando en beneficio propio un vínculo y una relación que viene dada por la empresa en la cual yo trabajo, ¿sí? Ese sería el ejemplo más sencillo, digamos así. Peor es esto cuando no solamente utilizo el vínculo, sino que también de pronto en la factura que me pasa el quien hace el servicio de mantenimiento de los aire acondicionados, también viene facturado dentro de la misma factura el servicio que le hizo en el domicilio particular de la persona del área de compras. Entonces ahí ya hay un proceso de fraude, ¿sí? Bueno, entonces estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta, sobre todo en esta función que es la función compra. El tema, por ejemplo, de los regalos y de los obsequios. Es muy común, de pronto, que los proveedores que son elegidos con cierta frecuencia por los compradores en las empresas, en algún momento hagan regalos, obsequios, digamos, a ese personal que siempre los elige. Bueno, hay que tener en cuenta, digamos, que ese obsequio o ese premio o ese beneficio puede ser también de alguna manera una especie de soborno. Entonces, por eso es que en la mayoría de los códigos de conducta no se permite, digamos así, que los empleados reciban obsequios ni tengan algún tipo de ventaja o algún tipo de beneficio por parte de los proveedores. Lo otro muy importante dentro de lo que serían los códigos de conducta es la confidencialidad de la información. ¿Por qué? Porque en realidad quien está en el trámite y en la gestión de las compras conoce mucho de los proveedores. También conoce no solo de las firmas proveedoras como tal, sino que conoce mucho de los productos que estos proveedores tienen. Y de pronto un producto puede ser, un producto que la empresa adquiere puede ser lo que la hace distintiva, digamos así, en el componente de una fórmula de un producto que se va a fabricar. Esa materia prima que se compra, de alguna manera, puede ser justamente lo que le hace que el producto que fabrica la empresa sea el diferencial, ¿sí? Entonces, es muy importante, por ejemplo, elaboración de las zapatillas Axis, creo que así se dice la marca, ellos utilizan para todos los componentes de esas zapatillas determinados tipos de gel para que las zapatillas o el calzado tenga determinadas condiciones. Sí, entonces la gente que compra ese insumo sabe exactamente cuáles son esas características. Entonces, esa información para la empresa es de carácter confidencial. Entonces, poner en conocimiento de otros, de la competencia o esas cosas, esa información es violar, digamos así, este criterio o esta conducta de mantener la confidencialidad de la información.
Y eso también tiene que ver con conductas que tienen que estar plasmadas en un código, ¿sí? Por eso es muy importante los códigos de ética o de conducta. Si ustedes se acuerdan del estudio que yo les había mandado a leer al comienzo, cuando vimos el tema de fraude y de lavado, habíamos visto ahí, una de las estadísticas decía que más del 35% de las empresas habían podido disminuir el nivel de los fraudes utilizando los códigos de conducta o códigos de ética. O sea que esto en realidad, ojo, muchas empresas, las empresas más grandes, los tienen en forma institucionalizados en sus páginas principales, han sido firmados por sus empleados, etc. Pero las empresas pequeñas, aunque no lo tengan tan formalizado, sí tienen códigos de conducta fruto de la práctica que de alguna manera lo invita a llevar a cabo la dirección o la gerencia de esas empresas. O sea, aunque no lo tengamos formalizado a través de un manual de conducta, sí existen estas prácticas dentro de muchas empresas. ¿Cuáles son las situaciones fraudulentas que se dan con mayor frecuencia dentro de la función compras? Son el tema del soborno, que es la llamada coima, prebenda o regalo. Por ejemplo, se hace un proceso de soborno para colocar o gestionar una orden de compra de manera preferencial. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa esto? De pronto, se hace la gestión de compras de tal manera de que un determinado proveedor sea el seleccionado de manera adrede y se le genere la orden de compra para ese proveedor, cuando no es el proveedor en realidad con las mejores condiciones para la empresa. Entonces, ¿y por qué se hace? Porque en el medio hubo un soborno, ¿sí? Entonces, es seleccionado fruto de la existencia de ese soborno. Esto se da con mucha frecuencia en la empresa privada, en las instituciones privadas, incluso en las fundaciones, también se da con mucha frecuencia en el ámbito de la empresa pública, ¿sí? Con mucha frecuencia. Entonces, esta es una de las modalidades de fraude a las cuales le tenemos que prestar mayor atención, ¿sí? Eso por un lado. La otra es la de las compras ficticias o servicios ficticios, donde nunca se recibió la mercadería o bien nunca se recibió el servicio contratado. En empresas muy grandes, donde no está muy aceitado todo el proceso del control interno, ¿no es cierto?, puede ocurrir que se acuerde una operación de compras o un servicio, se presta un servicio, vamos al ejemplo, el servicio de mantenimiento de los aires acondicionados que les decía anteriormente, se pacta con la empresa que se haga el servicio de mantenimiento de los 20 aires acondicionados que tiene la empresa y de pronto el servicio se ha prestado realmente solo por 10, por la mitad. Sin embargo, se contrató por 20, recibimos la factura por el servicio el servicio de mantenimiento de 20 equipos y en realidad se realizó solamente de 10. Si no hay un adecuado control de los servicios prestados, de verificar que realmente el servicio se llevó a cabo, es muy común esto de terminar pagando servicios que no se han prestado o que no se han recibido. Y en el caso de las compras es igual. Por lo tanto, otra de las situaciones fraudulentas que se da con frecuencia son las de las compras ficticias o de los servicios no recibidos. En estos casos los proveedores sí existen. Y el tercer caso es cuando en realidad se arma todo, incluso la empresa prestadora no existe como tal. Son empresas fantasmas, son proveedores ficticios que son utilizados en las operatorias de compras y esto suele suceder cuando hay también un proceso de lavado. Tengan en cuenta que ya vimos los procesos de lavado en su momento y una de las características era justamente el trabajo con las empresas fantasmas, con las empresas ficticias. Entonces, todo esto está vinculado normalmente a las operatorias de compras. Y es donde uno tiene que prestar
especial atención en el momento de definir los procesos de control interno. ¿Cuáles son las, dentro del análisis que uno va haciendo de dónde poner el acento de los controles? Dijimos en su momento que es donde tenemos los mayores riesgos, que donde tenemos los mayores riesgos es el lugar donde vamos a poner los mayores controles. Ahora bien, ¿cómo sabemos dónde hay riesgos? Para eso utilizamos los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son las luces de un semáforo, ¿sí? Cuando, igual que el semáforo, cuando tenemos luz verde, no hay problema, continuamos. Cuando estamos con la luz amarilla, es un llamado de atención, precaución, deténgase. Y cuando ya estamos en la luz roja, ya debimos estar detenidos. Entonces, en realidad, digamos, el indicador, como la palabra lo dice, indica, viene del índice, digamos así, indica algo, quiere decir que cuando es extraño o excepcional o llama la atención algunos parámetros, nos están sirviendo de luces amarillas, ¿sí? Entonces, estos son algunos parámetros que suelen funcionar como indicadores, como luces amarillas, que nos van a llevar a un análisis posterior. Normalmente esto lo puede hacer un jefe cuando está haciendo una supervisión de carácter continua o permanente, utiliza indicadores, o bien en las supervisiones o monitoreos independientes. Vamos a ver, compras acumuladas por proveedor. Si uno hace un análisis en un periodo de tiempo, llamémosle un año, y yo veo de pronto cómo han sido las compras de las resmas de papel que se utilizan durante todo el año y aparecen compras inusuales en épocas donde realmente no se utiliza papel, vamos a un ejemplo. Si en la facultad, que compramos permanentemente, en tiempos normales obviamente, resmas de papel, aparece una compra de resmas de papel muy importante en un mes de diciembre, cuando ya estamos transcurriendo el mes de diciembre, uno diría, ¿pero por qué? En este momento tenemos semejante proceso de compras de resmas de papel. Llamaría la atención. Entonces, hay que analizarlo. Esto quiere decir, o bien me estoy anticipando en la compra de resmas de papel a lo que se va a utilizar en los exámenes de febrero o marzo, o bien en realidad hay una situación irregular. Entonces, esto es lo que se analiza, pues lo podemos analizar por proveedor, lo podemos analizar por producto, lo podemos analizar por importes. Entonces, normalmente estos son indicadores que se utilizan de acuerdo a una estadística, porque en realidad para poder saber si realmente estoy comprando en demasía a este proveedor o estoy comprando en demasía a un producto determinado o un importe, tengo que tener estadísticas respecto de periodos anteriores. Por ejemplo, la falta de correlatividad en la numeración de los documentos. ¿Dónde vamos a controlar nosotros la numeración de los documentos? Lo vamos a controlar en los documentos que la empresa emite. Entonces, en el área de compras, una alta de almacenes tiene que tener números correlativos. Un informe de recepción tiene que tener números correlativos. Unas órdenes de compra tienen que tener números correlativos. O sea, todos los comprobantes y documentos que la empresa genera o emite tienen que tener números correlativos, porque el número correlativo es un elemento de control. Por lo tanto, si cuando yo hago el control veo que no existe la correlatividad o que me están faltando números de esa correlatividad, documentos, tengo que analizar dónde están. Se supone que si el sistema los emitió y no están, puede ser que hayan pasado por un proceso de anulación, porque un documento que no aparece, digamos así, o que me falta o está omitido en la correlatividad numérica, podría haberse utilizado con otros fines. Lo mismo que en el caso de la asociación de los comprobantes. Normalmente nosotros les hemos enseñado, y lo deben haber visto en los procesos de las clases prácticas, que todo comprobante tiene vínculos en los comprobantes anteriores y en los comprobantes posteriores de la operatoria, digamos así. Entonces se ve transversalmente cómo es la operatoria.
Entonces, yo necesito ver ese vínculo entre los distintos documentos. Entonces, siempre van a encontrar, cuando yo reviso un legajo de una compra, el legajo tiene que tener la composición de todos los documentos que dieron origen o que sustentan a esa compra. Entonces, no solamente debo tener la factura del proveedor, sino que antes de esa factura voy a tener los informes de recepción. Y antes de los informes de recepción tengo que tener los remitos del proveedor. Y antes del remito del proveedor tengo que tener las órdenes de compra. Y antes de la orden de compra tengo que tener la planilla comparativa de presupuesto. Y si es necesario me voy a la solicitud de cotización contestada por el proveedor. Y si es necesario me voy al pedido de compras que dio lugar a toda la transacción. O sea, ese vínculo entre comprobantes, esas referencias son controles y sirven para vincularse unos con otros. Documentos duplicados y documentos anulados se trabaja con las bases de datos de los documentos. Siempre ustedes saben que toda operatoria que implique emisión de un comprobante genera lo que se llama un archivo transaccional, que es el archivo de la transacción. Bueno, ¿dónde voy a buscar si hay documentos duplicados o documentos anulados? En los archivos transaccionales. Primero voy a la base de datos, al archivo transaccional, luego me voy al archivo documental, o sea, físicamente el documento impreso. A pesar de que ahora cada vez se utilizan menos los documentos impresos y todos son documentos electrónicos, pero los tengo que tener en una base de datos para poder definir dónde tengo los duplicados, dónde tengo los anulados. Otra medida es la frecuencia de compra por proveedor, que tiene que ver también con otro indicador que es una luz amarilla. Acá tenemos otros, proporción de notas de débito y notas de crédito sobre compras de proveedor. Tengan en cuenta que la aparición de notas de crédito y notas de débito pueden estar implicando gastos cargados a esa operatoria, otros gastos como fletes, como gastos administrativos, como a un servicio que me hayan facturado, etcétera, o bien, una nota, puede ocurrir que esté dando de vuelta algún tipo de ajuste o algún tipo de devolución. Por eso es muy importante, cuando aparecen notas de débito y notas de crédito, que tengan la referencia a la factura que le dio origen a esa nota de crédito o a esa nota de débito. Esto es muy importante. Siempre la existencia de una nota de débito o nota de crédito implica alguna situación que salió de lo habitual y que generó la nota de débito o la nota de crédito. Y por lo tanto, al salirse de la habitualidad, tiene que tener un análisis y una observación, ¿sí? Pagos con fechas anteriores al vencimiento de la factura. Si yo en realidad pacté algo y esa condición de pago está grabada en mi presupuesto financiero y resulta que luego aparece el pago de algo con anticipación, tiene que dar una razón. ¿Por qué ocurrió eso? Y si está bien, tiene que existir la autorización. Esto es muy importante, que todo lo que salga por fuera de lo habitual o que se pase a ser algo excepcional, tiene que estar debidamente firmado y autorizado, ¿sí? Todos estos son, vuelta de nuevo, las luces amarillas. ¿Quiénes llevan a cabo estos controles? Los jefes de cada sector o de cada área, ya sea en su supervisión continua o bien los terceros en una supervisión periódica. Bien, hasta acá con respecto al área compras. Sí les quería mencionar algo que cuando revisando un informe de KPMG, es muy importante el tema de las estadísticas, y justamente encontré que hace un par de años KPMG logró hacer una encuesta acá en Argentina, justamente que somos medio reacios a las estadísticas, acá en Argentina, en donde analizando los procesos de fraudes en el área de compras, llegó a concluir que el 33% de los fraudes que se realizaban en la función compras venían de sobornos, y eran los más frecuentes, las denominadas coimas, que era lo que hablábamos al comienzo o hace un rato. El segundo era, bueno, acá estaba dividido, un 33% eran los sobornos, pero eran los más frecuentes.
Un 33% eran gastos o compras o servicios fraudulentos que tienen que ver con esto de que le hablábamos recién, de servicios ficticios, o sea, compras que en realidad no recibimos los productos, servicios que no recibimos los servicios y que las empresas terminan pagándolos. Y en un porcentaje menor, un poco menor, porque acá teníamos casi un 70% entre estos dos niveles, eran los conflictos de intereses. ¿Qué son los conflictos de intereses en compras? Es cuando en realidad, digamos así, que eso también tiene que ver con el código de conducta, es cuando en realidad yo termino comprándole a mi hermano, a mi sobrino, o si me tienen que prestar un servicio, busco a alguna empresa amiga. Entonces, amiga entre comillas, porque ahí se produce lo que se denomina un conflicto de intereses, ¿sí? Entonces, en la función compras aparece con mucha frecuencia también este tipo de irregularidades. Bien, vamos a ver ahora el área almacenes. En realidad, digamos, la función de almacenes es una función que en realidad está muy ligada o conectada o vinculada con el área funcional compras y con la función compras y también con la función ventas, vamos a ver luego. Acá también hay separación de funciones. Las separaciones de funciones son respecto de otras funciones ajenas al almacén, como puede ser compras, como puede ser pagos, como puede ser la producción, pero a su vez dentro del propio almacén también tenemos que tener algún tipo de separación de funciones. Por ejemplo, quien recibe los bienes deben ser distintos de quien los entrega. Y por esas razones que nosotros tenemos un sector expedición y un sector recepciones. Quien hace la manipulación de los bienes, en general, debe ser alguien distinto a quien hace las registraciones. Ahora, fíjense ustedes que nosotros hemos propuesto como una alternativa de organización que en el almacén tengan en el área de recepciones alguien que haga el alta de almacenes, que es la persona o el sector que está en directa relación con el producto o con el bien. Pero luego es otra persona la que hace el informe de recepción. Entonces, tal vez están en la misma área, la sección recepciones, pero si es posible, tenemos que poner dos personas diferentes entre quien hace el control de los bienes, quien hace el registro para emitir el informe de recepción. Por supuesto que las empresas fabriles de producción, eso es más fácil. ¿Por qué? Porque en realidad quien le hace el control de calidad al producto es un sector distinto al almacén, el sector de control de calidad. Pero en las empresas comerciales, el control de calidad lo hace el propio almacén en la recepción de los bienes. Por lo tanto, es importante que quien hace ese control de calidad sea diferente de quien hace el registro de la incorporación del bien. En el departamento de almacenes, otro parámetro de control básico es que todo tipo de salida o expedición tiene que estar autorizado por otro sector. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando uno va a devolverle al proveedor, ustedes ya lo han visto, tienen que una orden de devolución. O sea, en realidad, digamos así, no es el departamento de almacenes o el área funcional almacenes la que decide devolverle el producto al proveedor. La decisión está en otro sector, en este caso en el área compras, ¿no es cierto? O de pronto, si se decide devolverle a un producto, por ejemplo, la fábrica, devolverle un producto a la fábrica que lo mandó inadecuadamente, no va a ser almacenes quien le devuelve ese producto a la fábrica, quien toma la decisión, sino la propia fábrica. En el caso de la recepción es igual. Vamos al otro, perdón, antes de pasar a la recepción, en la expedición. Cuando se manda productos a una sucursal, cuando se manda productos a un salón de ventas, cuando se manda productos a un lugar donde se está en la exposición, digamos así, de productos para la venta, quien toma las decisiones es el área comercial de ventas, no es el almacén. O sea, es como que las decisiones de la gestión de los bienes no están en forma directa en el almacén, sino en otros sectores, llámese comerciales, llámese compras, llámese ventas, o en otros sectores de producción, como ser la fábrica o el departamento de producción. En el caso de la recepción es igual.
Cuando nosotros decidimos aceptar la devolución de un cliente, el almacén es el que recibe la devolución del cliente, pero quien le autoriza al almacén a recibir la devolución del cliente es el área de ventas. El almacén no puede recibir un bien devuelto por un cliente si no está autorizado por el área de ventas. Todos los movimientos tienen que estar respaldados con documentos. Y los dos documentos principales, que ustedes no se los deben olvidar nunca, es que cada vez que hay el ingreso de un bien, se hace un informe de recepción. Y cada vez que hay la salida de un bien, se hace un remito. No sale ningún bien del almacén sin su correspondiente remito. No ingresa ningún bien al almacén sin su correspondiente informe de recepción. Lo otro importante dentro de las medidas de control de los almacenes son los recuentos, o sea, son los inventarios. Los inventarios físicos, que es una de las medidas de control más importante para llevar el control de las existencias y su respectiva conciliación con los registros, en este caso con la base de datos del stock, ¿no? La base de datos del stock. Entonces, los recuentos los puede llevar a cabo. El control puede ser una actividad de control normal y habitual llevada a cabo por el jefe del departamento de depósitos o por el jefe del departamento de almacenes con una determinada planificación y programación. Por ejemplo, yo he participado en un caso en donde en una empresa grande de agroquímicos de acá de Tucumán, ellos tenían como norma hacer el recuento de los agroquímicos por proveedor, o sea, todos los productos de ese proveedor, supongamos los sábados a la mañana. Entonces, todos los sábados a la mañana había control de stock por proveedor. Este sábado le tocaba al proveedor A, el sábado siguiente le tocaba al proveedor B, así. Inmediatamente, ese sábado a la mañana, mientras se hacían esos recuentos, el depósito de ese, donde estaban los productos que estaban organizados por proveedor también, eso se cerraba, solamente se habilitaba para el recuento de los stocks de ese día, de ese producto, de ese proveedor, de esos productos vinculados a ese proveedor. Y de esa manera había habitualidad en el control con este criterio, ¿no es cierto? Entonces, esa actividad, que era todos los sábados a la mañana por proveedor, el recuento de las existencias por proveedor, es una actividad de control. Sin embargo, de pronto, si una vez al mes viene el jefe el gerente comercial y decide hacer un recuento sorpresivo de existencias de los productos, ya no por proveedor, supongamos, sino de productos agroquímicos vinculados a las cañas, al cultivo de cañas, de caña de azúcar, entonces ese control que hace un gerente de manera sorpresiva una vez al mes, que no estaba planificado, supongamos, puede ser una actividad de carácter de supervisión continua o permanente. ¿Por qué? Porque la hace un gerente respecto de un área que depende de él. Y si este control o este inventario o este recuento de stock lo hace el auditor interno una vez cada 2 meses o una vez en el semestre y hace el recuento de todas las existencias del almacén, entonces estamos hablando de una supervisión independiente o periódica. Pero en todos los casos, la herramienta de control ha sido el recuento físico. Y este recuento físico se tiene que hacer bajo determinados parámetros, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se está haciendo un recuento físico en una empresa, en este momento, por ejemplo, el recuento físico de los bienes que están en un salón de ventas, no se puede estar en el mismo momento que se está haciendo el recuento físico vendiendo, porque genera mucho desorden, se produce un proceso muy anárquico. Entonces, hay muchas empresas que se resisten por ahí a hacer solo los recuentos físicos integrales de sus existencias, porque les implica cerrar un día el local para poder hacer el recuento físico. Sin embargo, por ahí es mucho mejor. ¿Se acuerdan cuando decíamos que cada vez que hay que poner una medida de control hay que evaluar el costo de la medida? Bueno, en una de esas evita el recuento físico cerrando un día
la empresa para hacer un control de los stocks, un inventario, me redunda mucho más beneficios que tenerla abierta ese día, porque la pérdida de ventas de ese día es de pronto menor a lo que es la pérdida por las existencias que no estoy controlando. Entonces, esto es muy importante de tenerlo en cuenta cuando se definen las medidas de control a través de los inventarios. Bienes peligrosos. En el caso de los bienes peligrosos, hay que saber cuáles son las medidas de seguridad. ¿Por qué es importante tener en cuenta dentro de los mecanismos de control interno las medidas de seguridad? Porque en realidad, cuando no se tienen en cuenta las medidas de seguridad, podemos caer en situaciones de pérdida mayores al no tener el control de las medidas de seguridad. Si tenemos bienes que son inflamables, por ejemplo, entonces tengo que tener un depósito adecuado para contener y manipular esos bienes, porque de pronto se produce un incendio, pierdo muchísimo más en los bienes por el hecho de no haber tomado las correspondientes medidas de seguridad. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son los parámetros de resguardo y de custodia de los bienes según los tipos de bienes. Y eso también hace a las medidas de control. Fíjense que en los depósitos de las pinturas, normalmente las pinturas que son más inflamables, en realidad, se las ponen en determinados lugares, y las pinturas que son a base de agua, normalmente se las pone en lugares más superiores, dentro de las góndolas, en mayor altura, de tal manera que si se produce un proceso de incendio, esas pinturas a base de agua sirven para atenuar una posibilidad de un posible incendio. Entonces, cómo se colocan en el almacén o en el depósito ayudan de alguna manera a evitar un riesgo mayor, y eso es una medida de control. Bueno, acá tenemos que los documentos tienen que estar, todos los traslados de bienes tienen que estar documentados, el acceso a los almacenes deben estar restringidos. Esto es muy importante. En muchas empresas se piensa que cuando uno tiene problemas con el personal, de pronto ocurre que, bueno, hubo un problema con determinada persona y se cree que se lo castiga a la persona mandándola a trabajar al depósito. Si está castigado, con una medida de sanción, con una forma de sancionarlo, se lo manda a trabajar al depósito. Y en realidad, en los almacenes y en los depósitos, tiene que haber gente muy comprometida y muy responsable con el manejo de los bienes, ¿sí? Y dentro de esto, una de las medidas más importantes a tomar también es el acceso a los almacenes, a los depósitos. Tener identificado, tener medidas de seguridad como ser cámaras, algún otro dispositivo de vigilancia, identificar en qué horarios accede cada persona, sobre todo cuando tenemos depósitos, almacenes con bienes de mucho valor. También es importante tener presente la permanencia de las personas en los almacenes, el tiempo que están, de tal forma de evaluar si esa permanencia excesiva no tiene que ver con que la persona está buscando quedarse en el almacén. Estricto control de los bienes de terceros. Normalmente, por ahí hay procesos de carácter administrativo que no llevan el mismo tiempo del proceso operativo. Entonces, de pronto, estamos devolviéndole al proveedor. Entonces, el producto ya se emitió, de pronto el remito para el proveedor. Pero el producto, fruto de que hubo una demora del transporte, el producto no salió físicamente de nuestros almacenes. Sin embargo, el proceso administrativo ya se hizo. Ya el remito se emitió, está lista la carga con el remito para mandarse al proveedor, pero resulta que físicamente el producto no salió de nuestros almacenes. Y supongamos que esto ocurre, supongamos un día viernes o sábado, y tenemos un lunes feriado, y el producto está todavía en nuestros almacenes físicamente, pero en realidad ya no lo tenemos en nuestros stocks porque ya se hizo el comprobante de baja, que es el correspondiente remito. Entonces, esa transitoriedad de permanencia de determinados bienes en nuestros almacenes hay que controlarlo, porque en ese momento se pueden producir los robos.
Lo mismo que cuando yo recibo bienes de un cliente, en realidad todavía no le he devuelto, todavía no le di el acceso, ¿sí? Entonces, a la carga en mi stock. Y por lo tanto, el bien ya está físicamente en los almacenes, ¿sí? O cuando un cliente dice, lo deja el producto, porque lo va a venir a retirar luego, eso ocurre muchas veces en empresas pequeñas. El cliente viene y dice, te lo dejo pagado ya, pero lo vengo a buscar más tarde. Ahí hay un resguardo respecto de bienes que ya no son de la empresa, ¿sí? Y que tienen que cuidarse con el mismo celo y con el mismo cuidado que si fuesen los bienes propios. Y eso hace mecanismos de control. Lo mismo con respecto a bienes que están dañados, obsoletos y todo lo demás. Hay una gestión de inventarios muy particular que tiene que ver con los bienes que están dañados, obsoletos o con roturas. Muchas veces se denuncia que hay bienes que están dañados o están rotos y en realidad están en buenas condiciones y es solamente para poder sacarlos del almacén. E incluso hay que trabajar con todo un procedimiento de una gestión, diseñar un procedimiento, una gestión específica de cuando los bienes se mandan, por ejemplo, a un service. Entonces, en el caso de que los bienes, las empresas de artículos del hogar, por ejemplo, que se hacen cargo de mandar a los service a los bienes que están todavía en procesos de garantía, porque no son reemplazados, el bien no es reemplazado en el cliente, supongamos una heladera, sino que la heladera se manda a un service para poder ser reparada. En esos casos, el manejo del bien, que la heladera no es de la empresa, la heladera está en garantía, pero la heladera es del cliente, pero la empresa se hace cargo de mandarlo al service. Entonces, en ese caso, tiene que haber toda una gestión de ese bien mandado a service, con documentos en el momento de recibir la heladera del cliente, hago un informe de recepción, el documento cuando lo mando a la reparación, al servicio de reparación, hago un remito, cuando recibo la heladera ya reparada de parte del service, hago un informe de recepción y cuando se lo entrego al cliente de nuevo ya reparado, vuelvo a hacer otro remito. O sea, tendrán que ser remitos con alguna marca, con alguna diferenciación, pero lo mismo que el informe de recepción, pero todo tiene que estar documentado para poder hacerlo el control a los bienes. Esto no, cuando no se lo prevé de esta manera, se producen muchas pérdidas y se producen muchos robos. Bueno, la capacitación del personal de almacenes es básica, lo que les decía anteriormente. Hoy por hoy hasta hay carreras que analizan toda la logística de un almacén. Antes que se pensaba, bueno, aquellas personas con menos estudios, con menos capacitación, son las que pueden trabajar en el almacén. Hoy por hoy no, esto necesita de una profesionalización. Entonces, es todo un desafío para las empresas, en realidad, capacitar al personal de sus almacenes. Estas son algunas diferencias por las cuales podemos encontrar, digamos, algunas situaciones en donde podemos encontrar diferencias de inventarios cuando uno hace los controles, digamos, entre lo que tenemos, los recuentos, y por otro lado tenemos lo que dicen nuestros registros. Entonces, puede ser que sean robos internos, pueden ser que sean robos externos, pueden ser que sean errores de carácter administrativo, ¿sí? Entonces, cuando de pronto nosotros productos que salen de los almacenes y todavía no se les hizo el correspondiente comprobante. O bien, de pronto, digamos así, el producto ya se le hizo el respectivo comprobante, pero todavía el producto está en los almacenes. Todas estas situaciones hay que tenerlas en cuenta para evitar posibles fraudes. El robo de personas ajenas a la empresa, esto lo vamos a ver puntualmente dentro de un ratito, de productos que están muy al alcance del público. ¿Esto dónde sucede? En los salones de venta. En los salones de venta, ya sean salones como un supermercado, o como una ferretería, o como una tienda. Cuando de pronto el proceso administrativo no va en paralelo al proceso operativo. Entonces, tenemos la entrada de bienes, pero todavía no se hizo el comprobante de la recepción. Lo otro son las diferencias por los errores administrativos. O sea que en realidad hay diferencia entre las cantidades de entrada y salida de la mercadería, porque en realidad el error es de carácter administrativo en el procesamiento de la información en el sistema de stock.
Y luego otra diferencia que luego suele darse con mucha frecuencia es cuando hay una confusión en el manejo, en la gestión de la información del código del producto. Entonces se da de alta con un código y en realidad hubo una confusión porque se debió de dar de alta con otro código. Normalmente todo este tipo de situaciones, sobre todo esto de la confusión, se la evita cuando se utiliza tecnología, o sea, así como puede ser un lector óptico, que es lo más sencillo que podemos utilizar, un código de barras, un lector de códigos de barra, podemos evitar este tipo de confusiones y podemos de alguna manera evitarnos muchos tragos amargos cuando se utiliza la tecnología para el manejo de existencias o de bienes. ¿Cuáles son los indicadores a tener en cuenta en el área de almacenes? Hay muchos indicadores. Algunos pueden ser, por ejemplo, las mermas. Normalmente hay productos que sufren mermas, porque es normal que tengan ese tipo de mermas. Pero ¿qué ocurre cuando hay mermas o pérdidas, digamos así, que son habituales o normales? Las tenemos que tener medidas, ¿sí? Yo siempre doy el ejemplo, porque es muy gráfico, del transporte a granel que se hace del grano, o supongamos. O ustedes lo pueden ver, digamos acá, cuando tenemos el transporte a granel de la caña cosechada y que va en los camiones, en las rutas hacia los ingenios. O lo mismo ocurre con el traslado a granel en camiones de los granos cosechados. Hay una pérdida normal o habitual en el traslado de ese bien, ¿sí? Puede ocurrir también que en el caso de algunos productos la pérdida se produzca porque en realidad hay una pérdida por pérdida de humedad, porque se seca, pierde humedad en el traslado a través de las rutas. Entonces, el kilo o la tonelada que salieron en su momento no son las mismas toneladas que llegan a destino. Ahí hay una pérdida o una merma que es normal y habitual. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Medir la pérdida normal o habitual, la merma, y eso se lo hace en formas de parámetros y de estadísticas. Cuando excede esos valores normales o habituales, es cuando a mí se me prendió la luz amarilla, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que tener claro en productos que normalmente tienen una pérdida o una merma que es características normales o habituales, tengo que tener el parámetro, tengo que tener la estadística. ¿Por qué? Porque desde ahí para arriba de eso es algo inusual y por lo tanto se convierte en una luz amarilla o en una luz roja. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo con productos que de pronto, por ejemplo, son trasladados en grandes distancias y que hay una pérdida normal cuando se traslada de esta manera, en camiones en grandes distancias. Otro elemento importante es, por ejemplo, hay actividades que tienen una pérdida, digamos, no habitual, porque por pequeños robos o pequeños hurtos. Entonces, vamos al caso de los centros que venden caramelos, caramelos sueltos. Vamos a un ejemplo muy sencillo que es el caramelo suelto. Los caramelos sueltos normalmente se miden por la góndola, la pequeña góndola en que se los coloca. Entonces uno va diciendo, bueno, no es que cuenta, acá puse 100 caramelos, sino que es por el tamaño de la góndola. Y normalmente, pero puede ocurrir que sea un producto que normalmente haya gente que lo saque, digamos así, que lo robe, ese hurto pequeño. Entonces, ese parámetro de hurto pequeño normalmente forman parte de una merma o de algo una pérdida que es habitual, pero la tengo que medir. Si pasa por encima de lo que es habitual, entonces ya hay un robo que sí me puede llegar a hacer un daño y afectarme, ¿sí? Entonces ¿se acuerdan cuando veíamos que en términos de control, hasta dónde admite la dirección el alcance del control? Bueno, sería la definición de los parámetros de las mermas o pérdidas admitidas. Antigüedad de la mercadería en tránsito. Normalmente hay muchas empresas que trabajan con lo que se denomina mercadería en tránsito, o sea, son bienes que salieron de acá, de la empresa, y están yendo a la sucursal, supongamos, de Córdoba. Esa mercadería salió de Tucumán
con un remito, pero todavía no llegó a Córdoba, entonces se denomina mercadería en tránsito. Entonces es muy importante llevar el control de la mercadería que está en tránsito. Se supone que la mercadería en tránsito siempre está asociada a un plazo, a un tiempo, y cuando excede de ese plazo de ese tiempo, en una de esas mercadería en tránsito que nunca va a llegar a destino. Por lo tanto, es un indicador. La antigüedad de la mercadería, los plazos de la mercadería en tránsito son plazos que tienen que ser permanentemente controlados. Stock inmovilizados por mucho tiempo, esto también es un parámetro, sobre todo en empresas que tienen una cierta rotación en sus bienes, por ejemplo, las empresas alimenticias o las empresas de limpieza, digamos, esa rotación hay un análisis de parámetros de rotación. Entonces, cuando esa rotación se queda fija, digamos así, el stock queda inmovilizado, entonces eso nos tiene que llamar la atención. No porque de pronto podemos tener existencias inmovilizadas, pero por una decisión de la compañía, que es el caso de stock que han perdido vigencia o son productos que ya no se venden. Supongamos en el rubro de juguetes, suele ocurrir por ahí que hay juguetes que que los compraron porque estuvieron de moda, pero pasaron 2 años y esos juguetes ya nadie los compra. Entonces, ese stock se inmovilizó, digamos, por otra razón, pero ese stock inmovilizado también tiene que ser controlado, independientemente de que no está puesto a la venta. Otra cosa muy importante en el manejo de la función almacenes es saber quiénes acceden a los registros de inventarios, saber exactamente quiénes son las personas y cuáles son las claves que utilizan. Por lo tanto, el sistema de información en la tecnología que se utilice de información, es muy importante saber a quién se asignan las claves, y quiénes son los usuarios y a quiénes se asignan las claves. Otros indicadores son devoluciones de productos por proveedor, falta de controles de ingreso y egreso en el momento de que mandamos los bienes a reparación o mantenimiento, esto ya lo vimos. Otra cosa es el control de herramientas, de productos pequeños. Hay empresas que tienen, empresas de transporte, por ejemplo, o las empresas de transporte tienen normalmente un parque de herramientas importantes porque tienen talleres propios, o las empresas de encomiendas y de transporte de bienes, no solamente de transporte de pasajeros. Entonces, esas empresas tienen depósitos o servicios de mecánica, perdón, propios. Entonces, tienen un parque de herramientas importantes. Estas herramientas que son como bienes de usos pequeños, tal vez de una vida útil inferior a 1 año, en realidad, tienen que ser controlados, porque pueden ser que ahí se produzcan también importantes robos de esas herramientas. Cuando tenemos depósitos ubicados en lugares de difícil acceso, también hay que visitarlos de vez en cuando esos depósitos. Me ha tocado el caso de una empresa de repuestos de automotor que tenía un gran depósito, tenía 3 depósitos, 2 de los cuales los utilizaba con mucha frecuencia. Incluso ahí estaban los depositados o resguardados bienes de mucho valor. Sin embargo, bienes de repuestos de automotores que ya no se utilizaban porque eran autos que ya incluso ni se fabricaban, pero esos repuestos han quedado resguardados, tenían un depósito en las afueras de la ciudad, en un lugar complicado, digamos así. Entonces era un depósito que en realidad casi nunca se visitaba. Mal, porque cuando fueron a verlo, el depósito se había sido casi desmantelado, casi en un 70%. O sea, esto es muy importante de tenerlo presente porque son bienes que se pierden, y bienes que se pierden que generan un perjuicio económico para las compañías. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Y luego es identificar, cuando uno hace el control de las existencias, de los recuentos y cruza con los registros de los stocks, hay que poner atención a las cantidades negativas de los stocks, porque eso puede venir de errores en los procesamientos o porque en realidad puede estar ocultando algún tipo de irregularidad. Entonces, todas estas son indicadores, vuelto de nuevo,
Los indicadores son las luces amarillas, son aquellos controles que tienen que hacer los auditores, que tienen que hacer las jefaturas, para ver dónde se están produciendo las irregularidades. ¿Para qué nos sirve eso? Para de alguna manera fortalecer el control en esos lugares donde los indicadores nos están dando luces amarillas o luces rojas. Esta es una estadística de España, en donde, fíjense, está planteado dónde, dependiendo de los rubros, dónde se dan los mayores robos. Entonces, por ejemplo, en el rubro alimentación, el mayor robo en un 71% son las bebidas alcohólicas. Estamos hablando de supermercados, por ejemplo, ¿no? O autoservicios. En los textiles, lo que más se roba en un 70% es la ropa. Hablamos de grandes tiendas. En el área de cosmética, digamos, va paralelo el robo de perfumes, de la cosmética facial o de todos los implementos para afeitar, entre un 66 y un 60%. En lo que es el rubro ferretería, son las herramientas. Acá las herramientas, más bien sobre todo las herramientas que no sean de gran tamaño, ¿no? Y en electrónica, en un 55% tenemos, por ejemplo, las tablets. Bueno, esta estadística de España, nos da de alguna manera un indicador de cómo tenemos que hacer para organizarnos con las medidas de control cuando, ya sea que estamos en un supermercado, ya sea que tengamos una tienda que trabaje con comercialización de textiles y calzados, ya seamos que estamos en una gran perfumería, ver dónde podemos hacer nosotros las mejores medidas de control, ¿sí? En el caso en otro relevamiento que se hizo también, ya en Argentina, el 52% de los robos eran robos externos, también eran en supermercados y autoservicios. El 52% era robo de terceros, digamos así. Un 43% era robo interno, que es el fraude de empleados, en lo que conocimos cuando vimos el tema de fraude, y había un 5% de robo o fraude por parte de proveedores. O sea que era más importante el fraude interno de los empleados en un 43% que el que nos hacían los proveedores de solo un 5%. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno pone las medidas de control. En el rubro gastronómico, por ejemplo, que también se produce con mucho, estoy hablando de gastronómico, estoy hablando de restaurantes, bares y demás, donde hay elaboración de comida, es muy importante determinadas medidas de control, como por ejemplo no permitir que la gente entre con mochilas, con bolsos, medidas que de pronto son sencillas, pueden resultar antipáticas, pero que ayudan a los procesos de control. El hecho de no usar mochilas, no usar bolsos, de revisar los recipientes de la basura antes de que se saquen, digamos así, el hacer inventarios sorpresivos en las cocinas, en las heladeras donde se depositan, por ejemplo, las piezas de fiambre, las piezas de carne. Bueno, hay una serie de medidas que se pueden tomar según el rubro. En el caso de las tiendas, por ejemplo, es medidas como, por ejemplo, que los mostradores sean de tamaño menor a la altura de la cintura de las personas, el colocar espejos, sistemas de espejos en los techos o en las paredes, o, por ejemplo, en los accesos, poner molinetes de tal manera de dificultar si alguna persona se roba algo, que tenga una vía rápida para irse del salón de ventas, tratar de evitar que los productos que son de mayor valor estén muy cerca de las salidas del salón de ventas, sino tratar de que los productos de mayor valor se concentren hacia adentro de los salones de venta, donde estén más resguardados. Arreglar las góndolas de tal manera de ver exactamente cuando un producto falte, o sea que llame la atención cuando un producto esté faltando en ese lugar de la góndola. O sea, hay una serie de medidas que tienen que ver con la logística de los salones de venta, con la logística de los almacenes, con la logística de los depósitos, que esto un poco también lo deben haber visto cuando han visto el área funcional,
que tiene que ver con medidas de control, ¿sí? Bueno, todo esto se lo hace en términos de poder, de alguna manera, minimizar los fraudes, las irregularidades, los robos que afectan de una manera muy importante a las empresas. ¿Mm? Bien, hasta aquí la presentación. Ahora a disposición de ustedes para cualquier tipo de pregunta que quieran consultar. Acá me preguntaba Diego si todas estas medidas se hacen porque puede haber connivencia entre distintas personas o distintos sectores para cometer fraudes. Sí, esto se lo hace, sí. La separación de funciones justamente ayuda a disminuir de alguna manera la posibilidad de irregularidades y de fraudes, porque es muy fácil, digamos, que se ponga de acuerdo una persona del almacén y alguien de compras y se pueda, de alguna manera, por ejemplo, sí, vamos al caso de una compra ficticia. Quien hace la orden de compra, digamos, acuerda con la persona del almacén, de tal manera de que se hace todo el procedimiento de compras, el bien nunca llegó físicamente, pero yo puedo tener connivencia con el empleado del almacén y que se genere una especie de alta de almacén y informe de recepción de un producto que nunca llegó. O sea, entre dos personas ponerse de acuerdo y cometer el fraude. Sí, por eso es que se utiliza la separación de funciones, porque además la separación de funciones funciona, a pesar de la redundancia de la palabra, funciona como un control por oposición. Los distintos sectores se controlan unos a otros. Así funcionaría. Claro, perfecto, profe, pero yo también hacía referencia a esto que usted hablaba de que hay políticas para, si bueno, por ejemplo, mantengo relación con alguien de la empresa, entonces o sea, está prohibido porque puedo cometer fraude, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad los códigos de conducta tienen que ver justamente por eso, por generar de alguna manera, evitar los beneficios, que entren a jugar los intereses personales. O sea, de pronto cuando en los códigos de conducta se pone el impedimento de las relaciones de jefes, generalmente es de jefes, los que tienen algún tipo de nivel jerárquico, gerentes, jefes, directores, etcétera, respecto incluso a las empleadas o empleados, es generalmente para evitar el conflicto de intereses, o sea, que yo beneficie a alguien fruto de esa relación. ¿Sí? Digamos, no necesariamente tiene que haber un fraude de por medio en términos de un robo o algo así por el estilo, sino tiene que ver sobre todo en evitar esos conflictos de intereses por beneficios, digamos, que no están contemplados, que estarían fuera de las normas de la compañía. A eso apunta también el impedir determinadas relaciones. ¿Está entendido? claro, perfecto, profe. Pero si uno se pone a pensar o no, es como que también va mucho más, o sea, yo también puedo tener una buena relación con la persona y aún así beneficiarlo, digamos, no necesariamente Totalmente, una sí, amorosa. sí, totalmente. Por eso es que hay algunos códigos es decir, una amistad iría en el mismo sentido. En este caso hay códigos que son más estrictos, como esto del caso de las relaciones sentimentales, pero ojo, ¿no? Es muy común en los códigos de conducta el tema de las relaciones sentimentales. Bien, perfecto, profe. Gracias. ¿Algo más? Bueno, si no tenemos más preguntas, bueno, nos vamos a ver cuando nos volvamos a ver el tema de control interno, que probablemente sea cuando veamos el control interno del tema pagos. El día martes ustedes ven los procesos de producción. También vamos a ver, siempre van a ver control interno después que vean los propios circuitos, ¿sí? Lo que sí les pido es que vayan practicando con el tema de las matrices, porque eso les va a ir ayudando de alguna manera a diseñar controles y vinculados a los procedimientos que están en el cuadernillo. Y cualquier cosa ya saben, un correo, lo que necesiten para cualquier consulta.
y muchísimas gracias, ¿no? Espero que la clase haya sido clara y bueno, la tienen a la grabación, así que y cualquier duda me preguntan. Muchas gracias, chicos, muchas gracias por la participación. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias, igualmente. Buen fin de semana.